La idea es que yo voy a ir subiendo los Zoom semana por semana para que el día que ustedes no puedan estar tengan la clase grabada. A ver, vamos por lo básico. ¿Todos pudieron acceder a la plataforma? ¿Vieron el syllabus? ¿Vieron el primer video? ¿Leyeron algo? Soy un poquito ansioso, como verán. Eh, ¿Todos entraron a la plataforma y Yo sí leyeron el pude entrar a la syllabus? plataforma. Sí. A mí no me dejó, dice que no estoy Ujú. registrada, pero cuando hablé Ok, con Estela me explicó que sí lo estoy, entonces no sé qué sí, está pasando ahí. ok. Bueno, espero que lo puedas solucionar rápido. Un par de premisas generales entonces para el... ¿vieron el video de la primera clase? Todavía no. Ok. Bueno, les doy un par de orientaciones generales. Yo voy a tratar de compartir ahora, si puedo, eh, el sílabus, ¿sí? Para que todos lo podamos ver. Ustedes me dicen, ¿están viendo el sílabus ahí? Sí. Sí. Ok, bueno. A ver, un par de cosas bien prácticas de entrada. Eh, Esta seguramente no es la primera materia que ustedes cursan en la carrera que están haciendo, y mucho menos, pero para mí lo que está en el sílabus es la ley, ¿sí? Así que yo les recomiendo que lo lean bien. Fundamentalmente, mm, el programa lo que se espera que ustedes lean semana por semana y las tareas, y van a ver que no es muy distinto, pero todas las semanas ustedes van a tener tarea asignada y van a tener lecturas obligatorias asignadas, aparte de la clase de Zoom. Cómo está repartido, y al final, ahí está en amarillo, en la octava clase, eh, una vez que terminemos nuestra octava clase, ustedes van a tener una semana, esto es 7 días más, para entregarme ese ensayo final con un mínimo de 8 páginas. Eh, para que ustedes tengan en cuenta, ese ensayo, yo voy a avanzar rápido, eh, representa el mayor porcentaje de la materia. O sea, cada semana ustedes van a tener un quiz, que ese es los 8 quiz son el 40% de la nota de ustedes. Pero también cada semana van a tener un foro de discusión. Hay una pregunta en la plataforma en cada unidad que yo espero que ustedes piensen y contesten respecto de esa pregunta lo que a ustedes les parece, ¿sí? Ese foro, la participación de ustedes en ese foro representa el 32% de la nota que ustedes van a tener. Pero el ensayo final representa el 28%, quiere decir que es lo que más nota tiene. Y como bien dice ahí, ustedes van a tener que hacer un ensayo de al menos 8 carillas, tamaño A4, letra, la que ustedes usen, a espacio y medio, donde expliquen la importancia de la antropología cultural y de cómo la materia le ayudó a usted a tener una nueva perspectiva sobre la misión. Comente sus impresiones sobre la materia y cómo piensa utilizar los contenidos aprendidos en su ministerio y por qué. Lo que me ha pasado, por eso lo trato de aclarar, es que yo les dije, en el fondo yo soy un abogado convertido, con lo cual el viejo hombre ha muerto, pero vieron, como diría San Pablo, cada tanto el viejo hombre resurge. Así que yo leo absolutamente todo, ¿sí? Y porque leo absolutamente todo en años anteriores y en otras materias que doy, me ha sucedido que varios alumnos usaron inteligencia artificial para hacer los trabajos, lo cual yo no estoy en contra de que la usen, siempre y cuando digan que la están usando y citen, ¿sí? El chat GPT que estén usando, la fuente que usa inteligencia artificial y lo relacionen lógicamente, no como un copy-paste simplemente. Entonces, lo que yo voy a esperar en el ensayo final es que
pueden usar inteligencia artificial si quieren, pero que la citen, porque si no voy a anular el trabajo automáticamente y lo denuncio a la universidad. Y por eso yo cambié la modalidad. No va a ser tanto sobre el contenido de la materia, sino que va a ser las impresiones de ustedes y a título personal. Eh, pero tengan en cuenta que el plazo de presentación de ese trabajo final, ¿sí? Es 7 días después de que tuvimos la octava clase. Eso quiere decir, por recomendación, me permito sugerirles que ustedes lo tienen que ir preparando anticipadamente, ¿sí? No esperen a terminar la materia para empezar a escribirlo, porque no van a llegar. Y la materia, ustedes van a ver en el sílabo, tiene bastante material de lectura y tiene tarea sistemática todas las semanas. La idea es que ustedes semana por semana contesten el quiz, hagan el foro y hagan las lecturas. Porque la plataforma, salvo que yo la habilite expresamente, la tarea va venciendo, ¿sí? Y es una forma que yo tengo de controlar el ritmo de estudio que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, eh, todos nos podemos atrasar 1 o 2 semanas, pero yo no, si estamos en la séptima semana, no voy a habilitar la plataforma para que completen el quiz de la primera semana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con lo cual yo espero que sean sistemáticos, que sean constantes y que eventualmente puedan llegar a entregar el trabajo final sin problema. De lo que dije hasta acá, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profesor. Dijo, el ensayo sería 8 páginas. Sí, ocho Ocho carillas, páginas, sí. 8 querillas. Ok. Ujú. Otra pregunta sobre la inteligencia. Perdón que te interrumpí, Sí. perdóname. Tengan en cuenta que son 8 páginas de texto. No me Ujú. pongan la carátula. Si me entregan un trabajo de 8 páginas que tiene carátula, para mí son 7 páginas. Así que prefiero que me pongan no una carátula o un front bonito, sino que me pongan el nombre de ustedes y el trabajo. ¿Sí? No me interesa tanto la estética, sino el contenido. Ahora Ujú. sí, perdón la interrupción, Alicia. Sí, me comentaba sobre la inteligencia Inteligencia artificial. artificial, sí. Por ejemplo, supongamos, ustedes la vamos a citar en caso de que agarremos un poco ayuda de ahí, ¿verdad? Necesariamente, Sí. porque yo me voy a dar cuenta. Ok. De hecho, yo paso los trabajos por un programa que verifica inteligencia artificial, por un software. Si ustedes lo citan, yo no tengo problema. Si no lo citan, sí, porque yo lo considero plagio, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, ustedes van a, como vieron en lo que yo espero del trabajo, es más impresión personal y cosas más prácticas. Eso no quiere decir que no vayan a usarla, pero yo espero obtener más. Esta materia me sirvió, es una porquería, es de bendición, la voy a usar de tal manera, de tal forma, creo que me puede ayudar en esto no me va a ayudar. El profesor fue alguien fantástico o espero nunca más usármelo en mi vida. Ustedes pueden decir, obviamente, esta es una universidad, eh, lo que tienen que tener en cuenta es que de todo lo que ustedes digan me lo tienen que justificar. Y ahí es donde entra la elaboración personal, Ujú. ¿sí? Y por eso yo dije que no es un trabajo que ustedes van a hacer simplemente o rápido, porque aunque utilicen inteligencia artificial y escriba 12 páginas, yo me voy a dar cuenta si tiene que ver más con lo que vi de ustedes durante la clase y si son más extracciones personales, pues ella no puede decir cómo me siento yo respecto a esta materia, eso lo tienen que decir ustedes, Claro. ¿sí? ¿Cómo yo voy a usar esta materia? Ahí tienen que escribir ustedes. Ujú. ¿Cómo me imagino yo que el contenido de esta materia puede contribuir a mi ministerio en 10 años? Y ahí van a tener que escribir ustedes. Ahora, eso requiere que lo vayan construyendo. No sé si eso Ujú. contesta la pregunta. Sí. Ujú. Ok. Sí, Edgar, gracias. Edgar y Elsa. Elsa, las damas primero. Sí, profesor. O sea, la idea es que de cada clase hagamos un resumen personal
y saquemos, Mm, digamos, la cantidad de resumen no, o de, ¿no? no. La idea es que ustedes van a ir haciendo los quiz, los foros y leyendo y viendo los videos, que eso es lo más importante. Y ustedes se van a ir haciendo una idea de cada uno de los temas y de la materia. Y paso a paso, semana a semana, se van a ir dando cuenta qué tan beneficioso o no es esta materia. El tema es que cuando ustedes lo redacten, no hay problema en que ustedes digan, me pareció interesante o no la unidad número 3 por A, B, C y D. De la unidad 5 me gustó esto, pero no me gustó esto y aquello, ¿sí? Pero al final, las conclusiones del trabajo, ustedes me tienen que dar la impresión de toda la materia, con lo cual es mucho más que la síntesis de opinión de una sola unidad. No sé si se entendió. Sí, ¿Contesta eso tu pregunta? sí, gracias, pastor. Ok. Pastores, Alberto. Ah, no, estaba Edgar primero. Sí. Una pregunta pero específicamente para lo que está sucediendo los martes. Vamos a tener reunión todos los martes, ¿verdad? Yo voy a hacer un Zoom todos los martes y vamos a debatir sobre las dudas que ustedes tengan o de las lecturas o del video o lo que no les quedó claro, pero no lleva nota, ¿sí? Es más que nada para ustedes y para yo asegurarme que de lo que vamos viendo y de lo que ustedes están viendo no tienen dudas o tienen algún tema o problema que les surgió. Si abrimos la clase y ustedes no tienen comentarios o dudas, yo diré, bueno, de esta clase lo importante es A, B y C, y si ustedes no tienen interrogantes, la clase duró 10 minutos. Si Ok, tienen interrogantes, va a durar lo que dure. sí. Pero no es obligatorio participar en el Zoom, si a eso se refiere. No, aproximadamente más o menos, porque tenemos unos compromisos los martes. Ok, Por ejemplo, un martes sí, un martes no, tenemos reunión con nuestro pastor está principal, bien. después con nuestro líder de red. No hay, Digamos, no hay aproximadamente problema con una hora. eso. No más de una hora. Y por eso yo lo grabo y subo la clase. Si ustedes no pueden estar, después lo ven de la plataforma y frente a la historia. Ok, para terminar, pastor, No, no, entonces, no hay problema. después que usted lo graba, podemos tener acceso. Sí, sí, yo la voy a subir a la plataforma y ustedes lo van a ver como cualquier video. ¿Necesita que hagamos un reporte de lo que se No, habló en Zoom? no, Ok, ok. no, Gracias. no, bueno. Esther, Alain. Sí, ok. Entonces, mi pregunta es, bueno, este es mi primer semestre con World Mission. Entonces, antes de empezar mis clases, tomaba clases en inglés. Ujú. Entonces, pues, el lenguaje de inglés es un poco más Fluido del español. fluido para mí, yes. Sí. Entonces, mi pregunta es, digamos, para lo que estábamos hablando, digamos, si yo hago mi, Ensayo. mi ensayo, am, sería problemático si lo hago en inglés y lo traduzco para español. Mi meta es tratar de hacerlo en español porque creo que lo Sí, tengo que hacer. Creo que sí. me va a ayudar en eso, Ujú. pero No hay problemas. no, ok, ok, Asegúrate de que la traducción quede bien, porque yo no voy a leer el inglés, salvo que sí, vos lo mandes. Entonces, si me mandás una traducción en español que no es buena, yo voy a pensar que tu trabajo no es bueno. sí, entiendo, ok, Esa es la única sugerencia, ok, ¿sí? ok, y, Pero usar un traductor que sea bueno, digamos. ok. No el Google traductor genérico, porque te No, va ya, a eso no decir sirve. cualquier cosa. No, ya, sí, es cierto. Ok, entonces digamos que si traduzco algo, Ujú. ah, tengo No hay que poner problema. ahí que lo No, no, usé o no. Ok, no, si es solo el traductor, no. ok, está bien. Ok, muchas gracias. Ok. Mari, Disculpe, yo había dime. notado que dice tamaño A4. Disculpe, Sí, o nunca había letter. visto. Yo estoy seteado con las normas de Argentina. Ah, ok. Usen tamaño letter, el tamaño de hoja que ustedes usen habitualmente.
tengo Ok, problema. porque la mayoría cuando nos piden un trabajo dicen número 2, por eso Ok, dije A4. hágala número 2. Entonces, para mí 4 va a ser muy grande. Ok. Ok, muchísimas gracias. Tampoco tiene que ser el tamaño de una receta médica, ¿no? Pero sí, el tamaño número 2. Ok. Esperanza. Sí, gracias, maestro. Mi pregunta era a lo que escuché de que cada clase sería conveniente que en cada clase vayamos sacando un resumen para que al final lo podamos hacer mejor la tarea. Sí, a ver, es una sugerencia. Lo que yo quise decir es que ustedes van a tener que leer toda la semana lectura, ver el video, hacer el quiz y contestar el foro. Con lo cual, la tendencia es, dejo el ensayo final, total, después que termino la materia, tengo 7 días. Pero tengan en cuenta que como no es un trabajo tan corto, no es nada complicado, pero requiere que ustedes lo piensen bien, eh, porque a ver, una cosa es una lección oral donde estamos hablando y nos podemos equivocar. Una vez que ustedes escribieron lo que está escrito, ¿sí? Entonces vuelvo, no se olviden que por mi deformación profesional lo que está escrito está escrito. Entonces, sean meticulosos a la hora de escribir y tómense el trabajo para hacerlo. Si ustedes consideran que lo hacen en 2 días sin problema, yo no conozco a cada uno de ustedes. Eso lo manejan ustedes, simplemente una recomendación. Me ha sucedido que, no sé, el año pasado había pasado una tormenta o un huracán por Florida y 2 alumnos estuvieron una semana sin luz y perdieron la materia, ¿sí? Entonces hay cosas que ninguno puede prever, en cambio sean previsores, simplemente eso, ¿sí? Muchas ¿Algún- gracias, maestro. Sí, ¿Alguna muy amable, otra, gracias. alguna otra duda, pregunta? Sí, tengan en cuenta que si ustedes entregan una tarea tarde, o la pregunta del foro de la semana 2 la contestan en la semana 5, la contribución del foro no es ni buena ni mala, es su contribución, pero yo no le voy a poner el mismo puntaje porque me lo entregaron 3 semanas tarde, porque si no estoy castigando al que lo entregó en términos, ¿se entiende, no? Y lo mismo con el quiz, ustedes lo van a completar y va a dar un puntaje porque eso es automático, pero por eso yo lo cierro, porque ustedes me van a tener que pedir a mí habilitar la plataforma para poder contestarlo. Entonces, si lo contestan bien, los 5 puntos son 5 puntos. Pero yo voy a saber que a lo largo de la materia, digo cualquier cosa, 6 de los 8 quiz lo entregaron tarde, entonces el trabajo final en vez de tener 10 puntos va a tener 8. ¿Se entiende? Sí. Me miran raro. No sé si porque soy el único que es así medio estricto o porque... Es el único abogado que hemos tenido, así que Sí, por eso, no puedes esperar nada bueno, ese es el tema. Pero, pero bueno, cada uno tiene su deformación. Pues yo prefiero aclarar las cosas bien de entrada, que ustedes me hagan todas las dudas. Si surgen dudas en el camino, que ustedes se las saquen, porque después no hay marcha atrás, ¿sí? Entonces, estemos todos seguros. ¿Y qué quieren? Yo estoy acostumbrado a un juez, ¿vieron? Al juez no le pueden decir, pero ¿no me daría una semana más para pensar mejor esto? Y bueno, ese es mi razonamiento lógico. Pero bueno, hay una pata afectiva que es la sociología, pero tampoco tiren mucho de la soga, porque como decimos en Argentina, se cortan, ¿sí? A ver, yo considero que el estudio, más allá de que es importante para el ministerio, es un acto de adoración a Dios. Entonces, si ustedes se están preparando para servir mejor al Señor, que ese es en definitiva el objetivo principal, yo a Dios no le doy cosas que no son dignas de su gloria. Entonces, para mí el estudio entra en esa categoría.
Así como le dedican tiempo a otras cosas, le tendrán que dedicar tiempo al estudio. Y nadie se murió por estudiar, así que ánimo. Y dura nada más que 8 semanas y ya quedaré en el mal recuerdo de cada uno de ustedes. Si Creo no que la hay... mayoría de nosotros ya también hemos cursado con usted otras materias. Sí, No. pero bueno, ánimo, hay cosas peores. Déjenme en 5 minutos decirles muy rápidamente algo sobre lo que ustedes deberían esperar de esta semana. Ustedes todavía no vieron esto, pero ustedes van a ver el video de la primera clase. Y acá me voy a detener un poco. ¿Ven todos ahí? Ok. Sí, 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 Eh, está bien. a ver, eh, un par de tips que ustedes tienen que tener. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, fundamentalmente desde una perspectiva sociológica o antropológica, va a encontrar muchas cosas que cuando lo leemos desde una perspectiva teológica no encontramos. Entre todas las cosas que solemos no encontrar, salvo que miremos desde esa óptica, ustedes no van a encontrar a simple vista, por ejemplo, el hecho de que Jesús, por ejemplo, nunca hizo un milagro sin haber hablado previamente con las personas y haber tomado contacto con las personas. Sanaba multitudes, sin duda, pero cada vez que él se encontró con un caso relevante, nunca hizo una... De hecho, a Bartimeo él lo estaba viendo que era ciego, sabía que era ciego, pero le preguntó qué querés que haga, ¿sí? Y la mujer que tenía flujos de sangre dijo, poder, virtud salió de mí, dice Reina Valera, alguien me ha tocado, y los discípulos decían, pero la multitud te está apretando, ¿cómo decís quién me tocó? Y ahí aparece la mujer que que le dice, fui yo, este es mi problema, y él empieza a interactuar con la mujer, le dice, vete mujer, tu fe te ha salvado, con lo cual sistemáticamente Jesús veía el bosque, pero nunca por ver el bosque descuidó a cada uno de los árboles. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, los líderes y los pastores muchas veces estamos acostumbrados a ver el número, la multitud, pero descuidamos la parte de la dignidad individual y del trato personal con cada una de las personas con las cuales tenemos relaciones. Y eso es lo que Jesús específicamente fomentó y desarrolló mentalmente en sus discípulos, pues después ustedes van a ver que los discípulos hacen medianamente lo mismo. Fue modificando incluso su lenguaje comunicacional. No a todos le hablaba de la misma manera. A los agricultores le hablaba de agricultura, a los pescadores le hablaba de pesca, a los romanos le hablaba de autoridad, a los recaudadores de impuestos como Mateo le hablaba de finanzas y a los religiosos, más que hablarle, le decía de todo. Pero él segmentó el discurso, la aproximación, y una cosa era hablar sobre la pesca y otra cosa era hablar sobre, no sé, el grano de mostaza o la parábola del sembrador. Jesús segmentaba el público, pero tenía un lenguaje comunicacional tan claro que aún los niños lo seguían y lo entendían. Tres. eh, Siempre, repito, destacó o recuperó la dignidad de las personas y más que la conversión de las personas, hablando en lenguaje evangélico, se preocupó por su proceso de desconversión, que no les voy a decir qué es eso. Les tardó mucho tiempo, ¿sí? Ustedes piensen que Juan y, y su hermano, y Jacobo, le dicen cuando estaban cruzando de Jerusalén y pasan por Samaria y los samaritanos le prohíben entrar a Samaria. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Juan le dice a Jesús, Señor, pero ¿por qué no clamas al Padre y haces que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Este es el apóstol del amor, ¿vieron? Juan le dice, no nos dejaron entrar, matalos a todos. Ese mismo Juan, después de un proceso que duró mucho, pero mucho tiempo, es el que escribe, hijitos amados, en la epístola, ¿no? El que no ha conocido a Dios, ¿cómo puede decir que ama a su hermano? No, y el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama? O sea, Juan había cambiado, ¿sí? Eh, entonces, lo que ustedes tienen que entender es que cuando
leen con atención el Nuevo Testamento, es una contracultura en cualquier cultura, porque es absolutamente lo anormal. Lo normal es hacer exactamente lo contrario a lo que Jesús dijo. Jesús les dice a los discípulos, mira, el que te pide la túnica no le niegue ni aun la capa. El que te obliga a llevar una carga en una milla, anda dos. El que te pega en una mejilla, le voltea también la otra. No ores por el que te bendice, ora por tus enemigos y por los que te maldicen. O sea, cuando ustedes ponen esas palabras y toman dimensión de lo que eso significa en la vida cotidiana, se van a dar cuenta que es absolutamente un mensaje disruptivo y contrario a lo que en cualquier cultura de cualquier país estamos acostumbrados. Entonces, ustedes van a ver ahí esa hojita blanca, tómense en el trabajito de escribir todo lo que dice el Sermón del Monte, tracen una línea y del otro lado de la hoja, delante de Dios y ustedes en lo privado, escriban qué cosas hacen habitualmente en su día cotidiano, en su vida cotidiana. Ustedes son los únicos que saben si oran por los que los maldicen y os persiguen. Solamente ustedes saben si cumplen o no. Bueno, lo que no cumplen, la distancia entre lo que Jesús dijo y lo que ustedes hacen o hacemos, ese es el punto de mejora, ese es el gap de mejora. Ahora, nosotros no somos cristianos porque vamos 7 veces por día a la iglesia o tenemos cultos de 6 horas. Nosotros somos cristianos porque cumplimos lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Entonces, cuando Jesús no llegue el día del juicio final, Jesús dio la pauta, porque Jesús no era, aparte, paréntesis, era abogado, porque la Biblia dice que ¿quién es nuestro abogado delante del Padre hasta el día de hoy? Cristo, ¿vieron? Pero a él, entonces, Jesús es muy pragmático. Y cuando los discípulos le preguntan, dicen, miren, Juan 14, 21 al 24, el que me ama, mi palabra guarda, esto es, pone por obra. A ese que pone por obra mi palabra, Jesús da la clave del avivamiento. Por años la iglesia latinoamericana y en Estados Unidos hizo clínicas, encuentros, retiros, seminarios, congresos, jornadas, cómo ser más lleno del Espíritu Santo, cómo lograr el avivamiento, el derramamiento, fuego por todos lados. Y Jesús estaba dando la clave del avivamiento. El que guarda mis mandamientos, dice, y a ese mi Padre lo amará y se le manifestará a él. Y haremos morada en él. Eso es avivamiento. Y Jesús dice en contraposición, el que no me ama, mi palabra no guarda. Por ende, yo puedo estar 7 días a la semana en la iglesia y hacer un montón de actividades litúrgicas dentro de una iglesia. Sin embargo, si no pongo en práctica en mi vida cotidiana lo que Jesús quiere que diga y que haga, voy a tener un problema. ¿Sí? Si yo siguiera analizando eso desde una perspectiva sociológica, diría que las iglesias estamos muy acostumbradas a hacer ese grafiquito que está ahí en la izquierda. Trabajamos mucho en el proceso de conversión de las personas, pero no de desconversión. ¿Qué es lo primero que hace el Evangelio cuando llega a una persona? Cambia el comportamiento. El que robaba ya no roba, el que era alcohólico ya no toma, el que engañaba a su esposa ahora es un hombre fiel, ¿sí? Y así, lo primero que cambia una persona es el comportamiento. Pero esa es la primera capa, es como una cebolla. Con el tiempo el Espíritu Santo va trabajando y lo segundo que cambia son las costumbres. Abuelo golpeador, padre golpeador, yo soy golpeador. Abuelo alcohólico, tíos alcohólicos, padre alcohólico, hermano alcohólico, yo tengo que ser alcohólico. Cambiar, ¿sí?, mi herencia cultural y genética y emocional es la etapa de las costumbres, pues yo reacciono de acuerdo a lo que yo estoy formado y preparado para reaccionar. Si ustedes agarran un bebé recién nacido y lo ponen en Francia, en España, en Estados Unidos, México, Chile, Japón o coreano, ese bebé recién nacido cuando crezca será mexicano, español, francés, americano, chileno, argentino o japonés. ¿Qué es lo que determinó eso? La cultura. ¿Me siguen hasta acá?
Entonces, ¿qué es lo que determina quiénes somos nosotros? ¿Ir a la iglesia? No. Saber la Biblia tampoco. Satanás sabe más Biblia que todos nosotros juntos y la puede decir en hebreo o en griego si quiere. Y me puede dar las etimologías de la palabra. Es más, a Jesús lo tentó con la palabra. Con lo cual, ¿qué es lo que hace que yo sea un cristiano? El guardar sus mandamientos. Entonces, el cambio de costumbre es el segundo paso de la cáscara de cebolla, pero después tiene que cambiar nuestra cosmovisión. ¿Y qué es eso? Yo ya no veo el mundo como Pablo Marsili, sino que yo veo el mundo como Cristo lo vería. Entonces hago las mismas cosas que él haría en mi lugar y me esfuerzo por tratar de hacerlas. Cuando los discípulos, por primera vez Pedro y Juan, son encarcelados y los llevan delante del Sanedrín, los jueces judíos le dicen, pero estos no son los pescadores de... Sí, son estos. Y Pedro y Juan empiezan a hablar y ellos quedan asombrados y termina diciendo Hechos 4:13, nosotros les reconocemos que han estado con Jesús. O sea, la gente se da cuenta si estuvimos o no con Jesús. ¿Sí? Entonces, y las personas saben si las pastoreamos o no, o si son un número más y una estadística simplemente. Entonces, lo último que termina cambiando el Espíritu Santo es nuestra cosmovisión. Ese proceso de desconversión no dura un curso de bautismo, no dura una clase de célula, dura lo que tiene que durar hasta que yo soy diferente. ¿Sí? Edgar, levantaste la mano. Sí, estaba viendo Perdón. y empecé a ver el video, pero no nos ha dado la oportunidad de tener el PowerPoint. Sí. Ah, Mm, lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo ustedes lo van a ver en el video. Está lo vamos a ver el video, pero no tenemos acceso al PowerPoint. No, eso es mío. Ah, ok, gracias. Pero si quieren después yo lo puedo subir en la plataforma, no tengo problema con eso. A mí me Eh, encantaría. pero, ok, entonces lo subimos. Ahora, tengan en cuenta que lo que yo estoy diciendo que es una pavada, porque todos sabemos lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sin embargo, esto que yo estoy diciendo, cuando lo quieren llevar a la práctica, no es tan simple como lo estamos diciendo. Por eso ustedes van a ver, y ahí sale el sociólogo, por eso ustedes van a ver que en Estados Unidos, según las últimas estadísticas, pues todos vivimos acá, eh, hace 30 años atrás, 7 de cada 10 americanos asistían con regularidad a la iglesia, hoy solamente 4 de cada 10. Lo mismo pasa en todos los países de Latinoamérica. 8 de cada 10 jóvenes que llegan a la mayoría de edad se van de la iglesia porque están recansados de la iglesia. Les doy un ejemplo. Estamos en lo que los sociólogos llamamos la generación B. Ya no son nativos digitales, ya están naciendo en la época de la inteligencia artificial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ustedes agarran cualquier chico chiquito en sus familias, nieto o conocido de menos de 3 años, y le dan un teléfono y lo va a manejar mejor que todos nosotros juntos. Pero aún así, ese chico va a ir creciendo y ya desde el colegio va a ser absolutamente interactivo. Y toda su tarea y su escolaridad y su relacionamiento con sus pares va a ser a través de las redes y de la tecnología. ¿Sí o no? Ahora, entonces, si nosotros sabemos eso, ¿por qué cuando llegan a la escuela dominical le damos una hoja y un papel y durante 8 años le hacemos dibujar el arca de Noé o a David y Goliat? ¿Por qué nuestros docentes no usan tecnología? ¿Por qué no usan foros, blogs, juegos interactivos, participación online? Entonces, ustedes piensen el contraste que ese chico va teniendo. Cuando llega la posibilidad de irse, se va. Y encima cuando va a la iglesia el pastor le habla durante 50 minutos y él puede atender nada más que 20. Y después preguntamos por qué los jóvenes se nos van. Porque es como que yo le pregunte a un pez, ¿qué te pareció la playa ahí en California? ¿Te gustó? Y el pez me dice, mira, yo no sé ni lo que es la arena.
O que ustedes estén nadando en el mar y un delfín les pregunte, ¿y te gustó el fondo del... Nunca fui al fondo del mar. Bueno, son mundos diferentes. Entonces yo a un chico a un adolescente no le puedo transmitir porque es otra realidad. Entonces, esto que yo digo, que es simple decirlo, es toda una complejidad absoluta. Y nadie piensa en eso. Cuando digo nadie, digo la mayoría de los líderes e incluso de jóvenes y maestros no están pensando en esto. Es lo mismo que yo venga acá delante de ustedes y me ponga a hablar en alemán. No me van a entender. Bueno, pero sigo, proceso de desconversión, algo más simple y cotidiano. La mayoría de los miembros de nuestras iglesias son católicos, ¿estamos de acuerdo? Vienen del catolicismo. Bueno, yo vengo del ocultismo, ¿sí? O sea, está un poco peor. Pero, por ejemplo, nosotros damos por sentado que un católico, está bien, sabe el credo y el Padre Nuestro, pero los tomamos como iguales y no son iguales. Entonces, ¿ustedes conocen pastores que le digan, está bien, cuando uno se arrepintió de sus pecados, si lo hizo genuinamente, el Señor nos perdonó todo nuestro pasado, pero después, gracias a nuestra tradición cultural y herencia cultural, seguimos repitiendo cosas? Y si nadie me dijo que lo que yo estoy haciendo está mal, doy por sentado que está bien. ¿Me siguen? Si ustedes dicen 2 más 2 es 5 y yo no les digo, no, 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 eso está mal, 2 más 2 es 4, ustedes siguen pensando que 5 está bien. Entonces, cuando ese católico le rezaba a San Francisco de Asís, a San Expedito, a San Cayetano, al que sea, San Francisco de Asís habrá sido una persona absolutamente cristiana y devota, no tengo ni idea, Dios lo juzgará igual que nosotros, pero ya murió, está muerto, ¿verdad? Entonces le estaba hablando a un muerto y eso es espiritismo. Ahora, ¿cuántos líderes y pastores le dicen a esa persona, che, te tenés que arrepentir de tu pecado de ocultismo? Porque después ve como natural, llega a la casa, día difícil, se sienta en el living, en la sala de su casa, está la foto de su papá, de su mamá, de su abuelo, es, ay, cuánta falta me haces. Está bien, todos tenemos derecho a tener un sentimiento de amor y de afecto por nuestros familiares fallecidos, pero una cosa es decirle eso y otra cosa es sentarme a hablar 10 minutos con la foto de mi abuela que ya no está. O cuando llegue el 1 o 2 de noviembre, seguir comiendo el pan de muerto. Ese proceso de desconversión no lo hacemos. Entonces la gente empieza a hacer mixturas. Entonces va a la iglesia, está todo el día en la iglesia, pero cada tanto lee el horóscopo, le reza a su santo que era devoto, como le había dicho a su mamá que nunca iba a salir del catolicismo y tiene culpa, cada tanto le prende una vela a la Virgen, pero el pastor ni se da cuenta de eso. De hecho, todavía los pastores no asumen que no pastorean más a su gente. Sí predica todos los domingos y la gente asiste, pero esa persona llega a su casa, se sienta en la sala, agarra el control remoto, pone YouTube y escucha a Dante Gebel, a Cash Luna, a Billy Graham, no sé, a John Spurgeon o, no sé, a MacArthur, al que quiera, y recibe 6 predicaciones más durante la semana. Y selecciona si quiere escuchar a Hilson, a Elevation Worship, a Marcos Witt, a Marcela Gándara o al que sea. Y se arma el culto como él quiere. Y si se siente mal, pone algún culto evangelístico y ora por sanidad también. Y el pastor eso no lo puede manejar. Y no se da cuenta que también él está recibiendo muchas otras cosas aparte del sermón del domingo. Entonces, cuando ustedes ponen todo eso junto en una licuadora, sale algo. Bueno, nuestros miembros. Entonces, y eso pasa porque generalmente no le prestamos atención a las personas. Los sociólogos hablamos de la religión vivida. Una cosa es la religiosidad o la religión institucional, donde todo funciona sobre los carriles. Todo es como debe ser.
Yo predico, ellos escuchan, yo doy el estudio bíblico, ellos asisten, hacemos el culto de oración, los hermanos vienen, pero yo, como pastor, no sé qué hace y cómo se comporta esa persona los miércoles a las 9 de la mañana cuando está en la universidad, en el colegio, haciendo las compras en un lavadero o trabajando. Porque ahí es donde yo soy cristiano, no en la iglesia. Y cuando habla con sus compañeros de trabajo o de estudio, ¿de qué hablan? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Habla de Cristo? ¿No habla de Cristo? ¿Se acuerda del Evangelio? ¿No se acuerda? Después vamos todos y cantamos 20 canciones por los domingos. Y eso es resultado no solamente de predicaciones de él, sino de no haber tenido tiempo de formación y asegurarme de que los discípulos están siendo semejantes a Cristo, porque, y con esto terminamos, Jesús no nos llamó a ser creyentes, nos llamó a ser discípulos. Entonces, una cosa es ser un discípulo de Cristo que hace lo que Cristo haría, y otra cosa es ser un creyente que es solamente un religioso. Son dos cosas distintas, porque también creen los budistas, y creen los musulmanes, y creen los hinduistas, y creen los satanistas también. Todos son creyentes. Y el que es ateo cree en sí mismo, pero en algo cree. Entonces yo no tengo que ser creyente, yo tengo que ser discípulo. Y uno es un discípulo cuando hace las mismas cosas que Cristo hacía. Por eso a los cristianos le empiezan a decir cristianos, porque eran tan parecidos a ese que se hacía llamar el Cristo y hacían las mismas cosas que ese llamado Cristo hacía, que le decimos cristiano. Cuando la gente nos ve a nosotros, miran a Cristo o nos ven a nosotros y a nuestro ministerio. Esa es la diferencia. Bueno, yo espero que a lo largo de esta materia ustedes empiecen a tener herramientas para por lo menos saber distinguir y entender desde una perspectiva diferente que no es absolutamente religiosa, pero que sí es bíblica. Porque si hay algo que a Dios le interesa son las personas. Y Él acepta a las personas tal como son y no es fácil ese desafío. ¿Alguna pregunta o comentario? Me miran raro. Cuando yo Yo- escuché disculpe, Sí. cuando yo escuché el video, enfatizó usted mucho en eso y me llamó mucho la atención, que es la verdad. Muchas veces nosotros, pues, siendo cristianos, nos volvemos religiosos y vamos, como usted dice, por una sola vía. Y todas estas clases, gracias también a las otras que hemos tenido con usted, ha sido usted muy directo, yo le tengo miedo. Hay Pero problema. no miedo a que me va a hacer algo, sino miedo a mis calificaciones. Pero sí, también eso a mí me ha hecho poner más énfasis, escuchar mejor, analizar y reflexionar. Muchísimas gracias por esta clase, me encantó la que escuché y ahorita en lo que nos acaba de recalcar, que sí tenemos que ser ejemplo de Cristo y hacer discípulos. Se supone que para eso estamos. L- no, perdón la autorreferencia, pero bueno, hace poco ya salió mi último libro, que es ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Así que pueden conseguirlo, pero más allá del chivo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, a ver rápidamente, ¿qué personaje bíblico, por decirlo de alguna manera, qué hombre o mujer de la Biblia a ustedes siempre les llamó la atención, fuera de Cristo? ¿Quién dirían? Escucho. Sí, de a uno. Para mí, Débora. Debo, ok. ¿Quién más? A mí Esther, a mí es Débora, Esther, Para mí, Abraham. Abraham. Muy bien. ¿Alguno más quiere decir? El rey David. El rey David. Para mí, Josué. Josué. Bien. O sea, de también ningún... admiro mucho a Abigail. Abigail. Ok. A ver, de los que nombraron, obviamente no puede ser nada. Sí, sí, cuando leen la Biblia se van a dar cuenta que Dios muestra todo, ¿no? Lo bueno y lo malo de cada uno, pues nosotros somos eso específicamente, somos la sumatoria de todo.
y todos nos equivocamos y erramos. Pero si yo hiciera este ejercicio con cualquiera de sus congregaciones, con la mayoría de los evangélicos, casi nadie diría, salvo yo, Juan el Bautista. Entonces, chiste entre los bautistas, porque yo soy pastor bautista, nunca se olviden que Jesús lo bautizó un bautista. Pero bueno, sacando el chiste fácil y la broma, Jesús dice en Mateo 11:11, no hubo hombre nacido de una mujer mayor que Juan el Bautista. Dice, ¿se acuerdan del texto? Sin embargo, cuando uno ve el ministerio de Juan el Bautista, dice, ¿y por qué Jesús dice eso? Porque el tipo no derribó murallas, no conquistó ciudades, no cruzó mares, no levantó paralíticos, no resucitó muertos, no venció ejércitos, no hizo caer fuego del cielo, no hizo nada. Claro, el camino. Pero todos eran profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahora, cuando ustedes leen particularmente lo que el Nuevo Testamento dice de Juan el Bautista, ustedes se van a dar cuenta que primero fue obviamente el primero en reconocerlo, ¿no? Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ustedes siguen hablando y Juan el Bautista dice, cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no, 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 no. Yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. O sea, era un tipo humilde. Después sigue avanzando y dice el Evangelio, del cual yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado. O sea, él sabía quién era él y quién era Cristo. Y sigue diciendo el Evangelio, que le siguen preguntando a Juan y dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque cuanto haya más de Cristo en mí, es más fácil. Y Jesús vuelve a hablar de Juan el Bautista. Juan 5:35. Primero dice, no hay nadie mayor que él, que haya nacido de una mujer. Después dice en Juan 5:35, Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros en su luz. O sea, Jesús termina comparando a Juan con una vela. ¿Alguna vez prendieron una vela? Vieron que cuando la vela alumbra al mismo tiempo se va consumiendo hasta que se termina de derretir y se consume por alumbrar. Bueno, ese es el ejemplo que Jesús da de Juan el Bautista. Por alumbrar se consumió. De hecho, por denunciar el pecado de Herodes termina muerto. Cuando yo comparo eso con las marquesinas y los ministerios actuales, tengo un problema. Pero cuando yo comparo eso con nuestros ministerios, también tengo un problema, porque necesitamos reflejar cada día más a Cristo y menos a nosotros, a tal punto, eso es así, que Jesús en la oración de Juan 17 ora al Padre y le dice, Padre, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición. Que esa debería ser la oración nuestra como pastores o siervos de Dios. De todos los que me diste, yo recuperé la mayor parte y te los devuelvo. Entonces, cuando nosotros entendemos que las personas son mucho más que un número y son mucho más que una circunstancia o una excusa, yo puedo decir, sí, pero no quiere venir y porque no quiere. Está bien, pero yo tengo que ir 87 veces por semana y decirle, Dios, yo tengo que agotar todos los recursos que tengo a mi medio y a mi alcance para que esa persona vuelva o sea convertida. Y si yo no agoté todas las posibilidades e hice todo lo que hice, voy a tener un problema. Entonces, cuando yo miro el Nuevo Testamento desde esa perspectiva, nos damos cuenta que hoy en día tenemos cosas sobre las cuales por lo menos pensar. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Recuerden que no es obligatorio el Zoom, yo lo voy a subir. Y recuerden que sí, soy medio maniático con las tareas y con lo que tienen que hacer. Habiendo dicho esto, espero
que cualquier duda me mandan un WhatsApp o un mail o lo que sea. Y bueno, y como diríamos pues, hablen ahora o callen para siempre. ¿Entendieron todo? ¿Quedó claro sobre todo las tareas? Solamente, disculpe, Sí, ya dime. abrí mi micrófono. Solamente quería preguntarle si no nos puede dar 20 minutos para el primero y el segundo quiz. No, ¿No? Ah, ok. no, en realidad no sé, le tengo que preguntar básicamente a Estela, pues yo lo hice y ya la plataforma viene bastante seteada, pero averiguo y tengo por ahí mandarle 20 minutos, pero yo dejé el seteo de origen, entonces así funciona. Pero, pero bueno, tampoco es un pregunta, no es que yo les estoy preguntando la composición química de la pólvora, así que ah, Ok. Bueno, Gloria. gracias. Ah, sí, solo un comentario, profesor. Gracias porque más que todo ahorita de lo que estoy oyendo y todo, personalmente me va a traer conciencia, que es Ujú. lo que necesitaba más. Y algo que también veo es de que se podría decir que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empieza como un proceso. Debería de haber un proceso de cambio para llegar a ser pues más a la imagen de Cristo. Sí, ahí lo único que yo tengo estoy de acuerdo, tengo dos salvedades, Ujú, que ese proceso es bien largo, porque generalmente lleva mucho, y lo segundo tiene que ver con el inicio. Gran parte de los problemas que tiene la iglesia evangélica en Latinoamérica, Estados Unidos, en todo, yo no sé si ustedes saben, pero en todos lados la iglesia evangélica en el hemisferio norte está perdiendo fieles. Y en Latinoamérica crece, pero en realidad sin transformación social, así que aumenta el número, pero no hay cambio. Y gran parte de eso yo lo adjudico a que por décadas la iglesia predicó a Cristo como Salvador. Y es cierto que es nuestro Salvador, pero yo les hago el desafío. Miren, vamos a hacer un trato. Si ustedes encuentran un solo versículo en el Nuevo Testamento en el cual Jesús, Juan el Bautista o los discípulos hayan anunciado a Jesús como Salvador, no hacen la tarea, se las completo yo y se sacan un 10. Porque eso no lo van a encontrar en el Nuevo Testamento. No hay ningún versículo en el cual se haya predicado a Cristo como Salvador. Y mucho menos levanta tu mano y eso no existe en la Biblia. Entonces, Juan el Bautista dice, el, cuando empieza a anunciar, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que empieza a decir Jesús cuando comienza su ministerio público en Mateo 4:17. El reino de los cielos se ha acercado. Un reino que tiene un rey, que es Cristo. Entonces, después empieza la predicación apostólica. El primer mensaje de la iglesia, Pedro, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 33, dice, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sigue anunciando Pedro, sigue creciendo la iglesia y dice, nosotros confesamos que Cristo es Señor. Pero después viene Pablo, famoso versículo de Pablo que usamos todos para cuando alguien se convierte. Romanos 10:9-10. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, no dice eso, entonces serás salvo. O sea, la predicación apostólica, Cristo era Señor, no era Salvador, y era Señor en el contexto del Imperio Romano, donde el único cristiano, el único Señor era el César, era el Quirio del imperio, el que tenía potestad para hacer con cualquier súbdito lo que quería. Entonces, por eso empiezan a perseguir a los cristianos, porque los cristianos dicen, no, el César no es el que gobierna nuestra vida, el que gobierna nuestra vida es el Cristo, es el Señor, es Cristo. ¿Por qué se piensan ustedes que iban cantando cuando iban a la muerte? Porque Jesús era el dueño de su vida, literalmente. Ahora, una cosa es predicar a ese Cristo que toma control y señorío de cada área de mi vida y la maneja y yo la someto y la sujeto a su autoridad.
Y reconozco que aparte de mi Señor es el que me salvó. Y otra cosa, decir que Cristo me salva casi rayando con el curanderismo y encima me bendice, me prospera, me sana y me da todo lo que yo necesito. Entonces nos focalizamos tanto en las añadiduras que nos olvidamos que lo primero es el reino. Porque eso es lo que Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y nosotros nos centramos en las añadiduras y nos olvidamos que el rey ejerce autoridad y gobierna. Entonces, ¿cuántos cristianos le dan autoridad y gobierno en cada área de su vida? Emocional, familiar, intelectual, de servicio ministerial, psicológica. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, como la Biblia es matemática pura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, que pase buenas noches, gracias. Te bendiga. Gracias. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias, Hasta gracias, luego. profesor. Nos vemos primero. Gracias, Dios. profesor. Gracias. Gracias, Bendiciones, profesor. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.